Hey, qué bueno que están todos por aquí, de verdad me da mucho gusto, tías, abuelita, allá en línea, todo quien esté conectado, todo que esté viendo este video es bienvenido. Hoy vamos a iniciar una casa de paz más y ya está el espíritu navideño, ya estamos poniendo ya toda, mi tía Yudía se está encargando de poner todas las cosas de Navidad y ya el pino y todo. Ya después, al final de la clase o algo así, no, a la siguiente que ya va a estar toda la Navidad empezamos a hacer un tour, pero vamos a iniciar. Creo que mi tía ahorita tiene un poquito de calor porque andan poniendo toda la Navidad, pero vamos a empezar con todo, ¿va? Entonces, ¿por qué no vamos a orar? Vamos a cerrar los ojitos, vamos a poner la clase en manos de Dios, porque hoy Dios nos va a hablar mucho. Está estudiando la clase, es una clase más que predicar, de edificación, es de mucho aprender. Entonces, hoy vamos a orar y vamos a declarar que Dios nos va a hablar muchísimo, amén. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad. Espíritu Santo, te damos las gracias, te damos la bienvenida. Hoy venimos delante de ti un miércoles más para poder estar contigo, para poder escucharte, para poder aprender lo que tienes para nosotros, para recibir una palabra de dirección y si hubiese alguna necesidad, incluso en medio de la predicación, Padre, yo creo que tú eres un Dios espontáneo, tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes hacer milagros en medio de la casa de paz, así que hoy creo, Espíritu Santo, que estás aquí con nosotros, te damos la bienvenida, Padre. Hoy oro para que toda distracción en las mentes o en el corazón se vaya y que seas tú, Dios, quien esté poniendo un espíritu de revelación, de retención y de sabiduría, de conocimiento inusual, Señor, solamente por parte tuyo, para poder conocerte más y para poder entender todo lo que nos quieres hablar el día de hoy. Padre, que no sea yo, Señor, el que esté hablando, el que esté predicando, sino tú, el que esté tomando total control. Despoja de mí para que seas tú quien tome, Señor, y no solamente quien hable, sino respalde en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a iniciar. Porque haz un fuerte aplauso a Dios. Y comenzamos. Bueno, vamos a empezar. Entonces, el tema de hoy está muy bonito. Allá en línea, hermana, mamá, papá, Humberto, Karina, Ángel, Said, Germán, todos los que estén viendo este video son bienvenidos. Gracias de verdad. Yaret, todos los que están viendo este video, de verdad yo creo que hoy Dios nos va a hablar mucho. Y el tema de hoy es el siguiente. Si gustan anotar, es los frutos del Espíritu. Otra vez, los frutos del Espíritu. Entonces, vamos a iniciar con el siguiente versículo, que es Mateo 3, del 7 al 8. Una vez más, Mateo 3, del 7 al 8. Entonces dice, al ver, y en paréntesis dice, Juan el Bautista, el que estaba viendo, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Quieren que le repita la cita? Mateo 3, versículo del 7 al 8. Sí. Mateo 3, versículo del 7 al 8. Y en lo que anota en la cita, yo creo ya en línea que es muy importante siempre anotar. Siempre, nunca me voy a cansar de repetirlo. ¿Por qué? Porque yo creo que en el momento que nosotros empezamos a anotar, no solamente venimos a prestar nuestro oído a lo que Dios quiere para nosotros, sino también, tía Yolanda, cuando empezamos a anotar, estamos confirmando toda la palabra que Dios nos está diciendo. Entonces, el nivel más alto para decir que creemos es el accionar. Entonces, cuando nosotros accionamos y escribimos lo que Dios nos está hablando, entonces yo creo que Dios empieza a soltar más y soltar más y soltar más. Como en la clase pasada, tía Yolanda, ¿qué hiciste? Agarraste el estropajo y le hiciste así y empezó a salir todo el jugo. Yo creo que cuando nosotros ponemos atención a lo que Dios nos dice y nos despojamos y ponemos total enfoque, y cuando Dios nos empieza a dictar algo, lo anotamos, es como si exprimiéramos más de Él y quisiéramos que más nos hable. Amén. Yo voy a leer en Reina Valera, pero tú puedes leer en la que tú quieras, tía. Porque sí los tengo anotados. Entonces, y las versiones solamente son palabras similares, pero que se fueron adaptando conforme a la época. Entonces, vamos a iniciar. Ahorita lo que estábamos leyendo es que Juan el Bautista le dijo a los fariseos, ¡hey, camada de víboras!, etcétera, etcétera. Y mencionó algo bien importante. Mencionó, tía Yolanda, acerca de los frutos. Aquí los frutos es
lo que más Jesús quiso enfocarse cuando estaba aquí en la tierra. Porque cuando uno observa el fruto de lo que tiene, ya sea un árbol, ya sea alguna planta o ya sea alguna persona, es en realidad lo que está floreciendo de esa planta o ese árbol o esa persona. Es decir, aquí les estaba diciendo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces dice que esas personas, tía Yolanda, se dedicaban a solamente decir, no, tú estás mal, lo que tú estás haciendo no viene por parte de Dios, tú estás mal. Entonces Juan el Bautista se estima, escúcheme bien, se estima, no viene escrito, pero se estima que Juan el Bautista junto con sus discípulos bautizaba a 40,000 personas diarias en el desierto. Y dice y se cree que todas esas personas viajaban de todas las regiones alrededor porque creían que en el bautismo que Juan el Bautista estaba haciendo. Y ya es... Sí, claro. Ándale, entonces muchas personas pensaban que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, pero después de que dice este versículo, Juan el Bautista dice, no, viene alguien mucho mayor a mí, que no solamente los va a bautizar en agua, sino también los va a bautizar en fuego. Y aquella persona yo ni siquiera soy digno de servirle, ni siquiera soy digno de ponerle las sandalias. Entonces, tía Yolanda, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí? Que cuando él estaba en su rollo y él estaba bautizando, venían siempre gente a observar y a juzgar lo que estaba haciendo. Ajá. Entonces, cuando esas personas venían, Juan el Bautista rápido decía, oigan, ¿ustedes qué están haciendo? Y los compara, camada de víboras, porque hay un dicho muy como que de ahora, ¿no? Que, ay, me está vivoreando porque está viendo todo de arriba hasta abajo. Entonces, eso también se quería referir, porque la víbora es un animal que solamente está esperando el momento, está observando a la presa. Entonces dice tía Judith, hey, camada de víboras, mejor háganse frutos dignos. Es decir, que el fruto que Juan el Bautista estaba observando sobre las personas, dice, pues no era un fruto bueno. En realidad, era un fruto en donde había juicio, en donde había pues cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque ellos no iban ahí con el propósito de ser bautizados, solamente iban ahí con el propósito de criticar. Entonces, ¿cómo Juan el Bautista, sin siquiera haber hablado con ellos, pudo identificar el fruto de ellos? Porque el fruto no se muestra por lo que hablas, el fruto se muestra por tu estilo de vida. Otra vez, el fruto no se va a mostrar por lo que hablas, porque yo, tía Judith, puedo hablar mucho, pero hacer una cosa diferente. Por eso dicen el 8, demuestren con su forma de vivir. Ándale. Ándale. Ándale, correcto. Entonces, en esa versión dice, demuestren con su forma de vivir, y en esta versión dice que se hagan frutos dignos de. Y en síntesis es que tienen que hacerse frutos correctos. Amén. Entonces, aquí lo más importante es que Jesús no solamente constituyó sus principios y su carácter hacia nosotros, porque Dios nos dejó muchísimas enseñanzas a través de Él. Lo importante aquí es no solamente tener la sabiduría, sino también adaptar esa sabiduría a nuestro estilo de vida. Tía Judith, y en el momento que nosotros adaptamos las enseñanzas que Dios nos ha dejado, entonces empieza a moldearnos y forma nuestro carácter, y del carácter salen los frutos verdaderos. Amén. Entonces, por eso dice la Biblia, no toda persona que me diga Señor, Señor, entrará por mi puerta en el día final. Porque muchos dirán, ay, es que pues oramos y liberábamos a personas y esto y el otro. Pero luego dice Jesús, pero yo nunca los había conocido. Entonces hay muchas personas que no solamente predican y hacen una cosa completamente diferente. O sea, hay personas que dicen que son íntegras, pero en realidad empiezan a hacer cosas que no son íntegras. O hay personas que dicen prometer algo y en realidad no lo están haciendo. Pero aquí lo importante es que Jesús decía, por eso, no solamente se fijen en lo que la persona está diciendo, sino también observen el fruto de esa persona. Claro, ¿cómo yo sé con quién me voy a juntar? Con una persona que tenga un fruto correcto. Hace unos días estaba platicando con una persona y le decía, imagínate, si tú tuvieras 2 amigos o 2 conocidos
El primero es bien huevón y siempre se queda dormido y siempre hace cosas que no son correctas. Y el segundo empieza a trabajar, le está yendo bien y tiene un éxito relativamente muy bueno. Entonces, si tú tuvieras esas dos personas enfrente y decidieras pasar una tarde con ellos, ¿con quién la pasarías? Entonces me dijo, no, pues con el que le está yendo bien. Y le dije, ¿por qué? Porque pues yo observo que le está yendo bien. Claro, y ese es el mismo principio para los frutos. Entonces, dependiendo de lo que es la persona, no lo que dice, lo que es la persona, es donde tú tienes que empezar a obtener ese fruto. Porque todos aquí, mi abuelita, mi tía Yolanda, mi tía Judith, ahí en línea, todos tenemos un fruto. Humberto, Karina, y ese fruto se observa y todos los están observando constantemente. Y siempre va a haber gente que va a querer comer de ese fruto. Y dependiendo de tu fruto, vas a edificar o vas a hacer para abajo a las otras personas. Por eso es que el fruto no solamente, cuando tú tienes buenos frutos, un árbol está sólido, está súper bien. Pero el propósito del árbol no es que solamente él se quede con los frutos, sino que el fruto salga y puedan los demás alimentarse de él. Por eso es que cuando nosotros conocemos de Dios, Dios se dedica a que ese fruto, si la raíz no estaba correcta, la vuelve a nacer y la vuelve a hacer más y más y súper mejor. Y después de eso, ahora cuando salían como quemados o salían podridos, empezaron otra vez y a florecer los frutos con el propósito de que sí, el árbol ahora está en crecimiento correcto, pero el fruto, ¿quién va a comer? ¿O cuál es el propósito de esos frutos? Que las demás personas puedan también edificarse de ti. Y ese se llama un poder de influencia, que después voy a predicar de eso. Pero lo importante aquí es reconocer que no solamente lo que podemos escuchar es válido, es bueno, porque dependiendo de lo que sale de nuestra boca, también nosotros podemos identificar a las personas. Pero lo importante aquí es que tus palabras respalden tus acciones. Que vaya alineado y que vaya concorde. Y si yo soy una persona congruente, significa que soy una persona fiel. Si soy una persona que hago lo que digo, entonces mi credibilidad crece. Hay congruencia. Ajá, pues no, claro. Entonces aquí por eso dice Jesús, tranquilos, vean los frutos. El fruto, tía Judith, es lo más importante. Y la carta de presentación, no solamente a los demás, sino la carta de presentación para el Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a continuar. Y dice, vamos a ir al primer subtema. Amén. Este tema está muy sólido, la verdad está muy rápido, pero se los voy a exprimir para que lo puedan entender, ¿va? Entonces, sacando lo mejor del fruto. Entonces, ahorita hablábamos, no me traje ningún ejemplo, pero ahorita hablábamos de los frutos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tía Judith, cuando nosotros tenemos, ¿te acuerdas cuando fui al súper y compré aguacates? Y yo ni siquiera sabía ni qué onda con los aguacates y mi tía me dijo, no, es que se va a tardar bastante. Y luego, no, hombre, ese ya está bien podrido. Entonces eso fue algo gracioso, pero también es una enseñanza. ¿Por qué? Porque alguien que no sabe identificar cómo es el fruto, no sabrá ni siquiera cómo poder ingerirlo, cómo poder seleccionarlo. Por eso es importante saber que ahorita vamos a enseñar cuáles son los frutos de Dios para poder identificarlos sobre las demás personas y así conocer con quién juntarse y con quién juntarse para poder seguir creciendo tú también. Y número 2, aun cuando el aguacate estaba bueno, se veía bueno, lo partimos y estaba podrido por adentro. Entonces, no solamente viendo la corteza del fruto es lo correcto, sino también tienes que ver al interior para en realidad poder entrar a lo que se va a comer o el verdadero fruto. Porque el aguacate es un ejemplo muy bueno. Porque tú lo ves así, se ve bueno. Y está verde o está muy aguado. Lo tientas y puede estar duro y la parte está podrido. Está podrido. O nunca se maduró. Eso es correcto. Y aquí es la enseñanza. Sacando lo mejor del fruto, ahorita dijimos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en manos de Dios, Dios empieza a moldearnos y a perfeccionarnos
para poder separarnos de lo que a Él no le gustaba y para poder alinearlos a lo que a Él le gusta. Y mucha gente puede pensar, ay, eso es manipulación. Jamás. Dios lo que quiere hacer es moldearte, dice la Biblia, a un estado perfecto, agradable y bueno. Entonces, cuando hacemos eso, Dios lo que empieza a hacer es empezarnos a exprimir, porque solamente puede salir lo mejor de un fruto cuando empieza a ser exprimido. Por eso, muchas veces cuando nosotros decidimos, bueno, Dios, ahora ya quiero cambiar mi vida. En el pasado pude haber hecho cosas, pero ahora yo quiero empezar a conocerte. Y primero te ayuda, ¿sabes lo que el Espíritu Santo hace? Empieza a enamorarte. Y te enamora, y te pierdes, y empiezas a adorar, y te empiezan las ganas, y es el fuego del primer amor, que siempre es correcto, que siga vigente hasta el día de hoy. Y Dios, tía, te empieza a enamorar, y a enamorar, y a enamorar. Y esa es la etapa más bonita de la relación con Dios, cuando te enamora, porque si tú no solamente te quedas en un primer amor, sino en un amor constante, siempre vas a vivir la mejor etapa de tu vida con Dios. Pero después de enamorarte, ahí en línea, Germán, empieza lo bueno. Porque ahora que Dios ya te enamoró y ahora que estás convencido de que no te sale del barco, ya zarpó, ya no puedes ir otra vez para atrás. Entonces ahora empieza a formarte. Primero Dios tiene que mostrarte amor y después en el amor siempre hay disciplina y corrección. Cuando un fruto empieza a ser partido, no solamente se necesita un dedo, se necesita un cuchillo y el cuchillo ejerce presión y es cortante y tiene filo. Y a veces la corrección o los procesos son ese cuchillo que hace que tú te partas para poder conocer tu interior. No porque Dios necesite conocer tu interior, porque ahí en línea Dios ya conoce todo tu interior, conoce más tu corazón que tú mismo, pero Dios te pasa por ahí para que tú conozcas cómo es tu estado interior. Y ahí es cuando Dios te empieza a decir, ya viste, ahora empieza a cambiar esto, y ahora empieza a mover aquí, y ahora empieza a formarte conforme a lo que Él quiere y desea para ti. Por eso lo importante aquí es que cuando tú pones todo en manos de Dios, nada es en vano, jamás. Pero cuando lo haces así, la única manera de medir la pureza del oro es pasándolo a través del fuego. Y cuando pasa a través del fuego, siendo de un mineral crudo, empieza a ser moldeado. Sin pasar por el fuego no puede ser moldeado. Y cuando está por el fuego, el herrero lo forma la visión que tuvo para él. Entonces, cuando nosotros pasamos por pruebas o por situaciones difíciles, en realidad no es solamente para poder conocer cómo estás en el interior, sino también para formarte. Y ahora sí, como dicen muchos, ándale, formar tu actitud, formar tu carácter y, como yo diría, agarrar callo. Empezar a agarrar y agarrar, porque cuando tú anda la experiencia. Porque yo me acuerdo mucho cuando iba a Muay Thai, haz de cuenta que defendías así, ¿no? Y te pegaban en la espinilla. Y al principio a mí me dolía un chorro. Y hubo un proceso en donde me tenía que sanar y sanar y sanar. Pero después que estuve ya varios meses, incluso años, cuando ahora sí defendía, era espinilla con espinilla, ya no me dolía nada. Porque empiezas a formar una capa y una capa y una capa. Y lo que Dios quiere cuando tú entras a un proceso es no hacerte sentir mal, sino poder formarte, porque no pudiste subir al siguiente escalón sin antes poder aguantar esa pequeña tribulación. Porque dice, esa leve tribulación solamente te está preparando para el mayor peso de gloria. Entonces, si dice la Biblia que Dios te lleva de gloria en gloria y te transforma continuamente, quiero que todos me sigan el hilo. Entonces, para poder llegar a la gloria postrera, primero tú tienes que pasar por la leve tribulación, porque no vas a poder aprender a saltar si antes no sabes caminar. Entonces, cuando aprendes eso, Dios te promociona para lo siguiente. Pero cuando entres a lo siguiente, lo importante es no entrar en pasividad, ni decir, mi fruto está bueno, mis resultados son correctos. Sí son buenos, pero aún sigue algo más, y sigue algo más, y sigue algo más. Probablemente ya ni siquiera para ti, porque llegaste a, wow, ahora estoy pleno en todo, pero ahora sigues para los demás. Lo que Dios quiere es que nunca te estanques, porque dice la Biblia, Dios es un Dios
En otras palabras, Dios es un Dios que siempre está en movimiento. Es que uno nunca deja de aprender en la fe. Claro. Siempre va a haber cosas nuevas o lo que ya viste lo ves más profundo todavía. Así es. Sí, correcto, totalmente. Un versículo lo puedes leer una vez sobre un contexto. Y luego te da otra interpretación. Y luego en otra situación vuelves a ver ese versículo y ese versículo te está diciendo. Claro, claro. Y eso es bien importante, porque cuando sucede eso a ti, es porque ahora aprendiste a escuchar, y no solamente escuchar, a entender la voz del Espíritu Santo. Y aquí es el punto que quería llegar, porque cuando Jesús fue bautizado, dice que después fue al desierto, ¿a poco no? Pero el diablo no fue el que lo llevó al desierto, como muchos piensan. Dice la Escritura, el Espíritu Santo fue quien le ordenó que fuera al desierto. Y dice, pasó una prueba, y luego pasó otra, y dice, y el diablo se le presentó, y pasó otra más. Y cuando yo estaba leyendo ese pasaje, tía Yolanda, Dios me empezó a hablar. Y me imaginaba toda la historia. Y veía, y yo me imaginaba, dice que hay una prueba en donde el diablo, literalmente a nosotros, escúcheme bien, eso está bien impactante, a nosotros no nos atormenta Satanás, nos atormentan sus secuaces. A Jesús se le apareció Satanás mismo. Y se le apareció y lo tentó una y dos. Y en la tercera, dice, lo llevó hasta un monte alto. Y dice, y después empezó a mostrarle en visión todas las naciones y los reinos de la tierra. Y dice, tía Judith, y después de eso le dijo Satanás, te puedo dar todo lo que tú quieras. Y dice, pero, ahí en línea, solamente tienes que doblar rodilla ante mí. Y esa era la última prueba. Y dice, y Jesús le dijo, no. Y le contestó, la Biblia dice que solamente dobles rodilla al Señor tu Dios. Y cuando dijo eso fue un sello. Porque en el momento que dijo eso, dice la Biblia, y el diablo huyó. Y en la versión original dice, y el diablo lo dejó en paz. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros empezamos a ser formados por Dios, Dios siempre nos va a pasar por prueba. Pero lo importante aquí es siempre aguantar toda la tentación. Porque en el momento que aguantamos, es solamente una prueba de antemano para poder lograr a lo que estás orando, a lo que quieres conseguir o donde Dios te quiere catapultar. Entonces lo importante aquí es no escuchar cuando el diablo empieza a susurrarte como miel dulce, sino seguir continuando y avanzando. Y ahí es cuando dice la Biblia, y ángeles vinieron y le empezaron a servir. Es decir, que cuando Dios nos pasa por el momento difícil o por el momento de escasez o por el momento que solamente estás llorando, ahí es cuando Dios te quiere enseñar. Entonces, cuando estés ahí, lo importante es no solamente quedarte ahí y victimizarte. Lo importante ahí es anular tu realidad de ahí y escuchar lo que Dios constantemente te está susurrando. Y si escuchas la voz de Dios, empiezas a brincar. Porque cuando un fruto, cuando un árbol está siendo procesado, siempre va a haber plagas y siempre va a haber animales que van a querer comerlo. Pero día y noche sale el sol. Y el sol es el nutriente y el factor principal para que el árbol crezca. Es decir, día y noche Dios te está cuidando. Y a pesar de que venga plaga o a pesar de que venga algo incorrecto, Dios se va a dedicar a que siempre el árbol siga creciendo para que el fruto que sale de ti sea digno de honor. Y cuando es digno de honor, entonces ya no solamente tú vives bien, sino tu familia, sino tu alrededor. Y por cuanto tú haces que tu alrededor, y no solamente tu iglesia y tu ciudad y tu nación, sean correctas por lo que sale de ti, cuando tú estés delante de Dios, Dios va a ver y va a examinar. Y todo el fruto que tú te dedicaste a hacer, porque el fruto no es fácil de cuidar. Día y noche quieres ser atacado o quieres ser echado para abajo. Es muy raro que un árbol salga con todas las manzanas bien. Pero cuando tú te dedicas a cuidar esas manzanas, porque sabes
que cada manzana cuenta porque Dios te la puso a ti, entonces empiezas a cuidar todo tu alrededor. Y ahora sí empiezas a cuidarte, a separarte y a poder enfocarte en lo que Dios te está diciendo, a fin de no solamente con un sentido de es para mí, sino es para Dios y ahora es para los demás. Y eso activa un sentido de servicio en ti. Amén. Entonces el fruto se exprime y sale lo mejor. Amén. Resumido en este subtema. Y ya termino. Entonces les voy a empezar a enseñar acerca de los frutos del Espíritu. ¿Ok? Y ya con esto cierro. Los frutos del Espíritu. Amén. Entonces, vámonos a Gálatas 5, 22, 23 y 24. Si quieren anotar. Gálatas 5, 22, 23 y 24. Si gustan anotarlo, yo se los voy a leer. ¿Ok? Frutos del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23 y 24. Gálatas 5, 22, 23 y 24. Los frutos del Espíritu. Así es. Ahora vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. Sí, los frutos del Espíritu. Pero así se llama también el tema. Sí, el subtema, los frutos del Espíritu. Y también se llama el tema, los frutos del Espíritu. ¿Quieres leerlo, tía? Ya te vi que lo estás buscando. ¿La siguiente? Cinco. 5, 24, está por ahí. 22, aquí está. 22. 24. Ajá. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Amén. Amén. Perfecto, gracias, tía. Entonces aquí lo que habla la Escritura es que hay 9 frutos que el Espíritu Santo produce. ¿Ok? Ok, y vamos a irnos por partes. Entonces, hay 9 frutos. Amén. Entonces, estos frutos no están en un orden aleatorio. Están en un orden con propósito. Amén. Entonces, vamos a dividir. Sí. Ok, los 9 frutos están divididos en 3 grupos. Los primeros 3, los segundos 3 y los terceros 3. Sí, son 9. ¿Sí? Es alegría, paz, paciencia. Sí. El primero es amor, gozo y paz. Amor, alegría y Sí. paz. Sí. Vamos a poner amor, gozo y paz. Ajá. Vamos a irnos bien rápido para poder abarcar todos. Amor, gozo y paz. Y estos 3 frutos son para relacionarnos con Dios. ¿Cuál? Los primeros 3. Amor, gozo y paz son los primeros 3 frutos para poder relacionarnos con Dios. Ahorita voy a dictar todos y voy a explicar después cada uno. Sí, frutos que nos relacionan con Dios. El amor, el gozo y la paz. Relaciona con Dios. Me voy un poquito rápido. Ajá. Es amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz. Segundo grupo es paciencia, benignidad y bondad. Ajá. Que creo que en esa versión es gentileza en vez de benignidad. Sí, paciencia, gentileza y bondad. ¿Esos frutos cuáles son? Es el tercer grupo. Ahorita voy a decir el nombre. Vamos a ponerle gentileza para que... ¿Pero qué nos relaciona con qué o qué? Ahí voy. Paciencia. El tercer grupo es paciencia, gentileza y bondad. Amén. Entonces, en este grupo es para relacionarnos con los demás. Amor,
Este es paciencia, gentileza y bondad. Estos 3 frutos sirven para nuestra relación con los demás. Amén. Y ya por último, fidelidad, humildad y dominio propio. Fidelidad, humildad y dominio propio. Ahorita voy a explicar los 9. Ahorita te los paso, tía, ya al final. Sí, no se preocupe. Fidelidad, humildad y dominio propio. Estos últimos 3 frutos ¿Qué relacionan o qué? son para relacionarnos con nosotros mismos. Otra vez, fidelidad, humildad y dominio propio. Y estos últimos 3 frutos son para relacionarte contigo mismo. Y ya por último, antes de explicar todos, si notan el primero, ¿cuál es? De todos los frutos, amor. Y el último, dominio propio. Amor y dominio propio son los 2 frutos más importantes del Espíritu y hacen un sándwich. Por eso les digo que Dios los hizo con propósito y los escribieron no por casualidad ni coincidencia. Amor y dominio propio son los que controlan todos los frutos del Espíritu. Porque si no hay amor, no pudiera haber ningún fruto. Y si no hay dominio propio, no podría haber un regulador dentro de los frutos. Entonces ahorita voy a explicar cada uno. Quería dejar esto bien rápido para tenerlo anotado y cada quien lo puede estudiar en casa. Entonces, número 1, vamos con el amor. Y me voy bien rápido porque ya se va a acabar la sesión en Zoom. Entonces, número 1, el amor, ¿sí? Entonces, ese es el fruto más importante. Y dice en Corintios 3:13 que hay 3 cosas muy importantes: fe, esperanza y amor. Y el amor, la más grande de ellas. Es decir, nosotros tenemos que tener para relacionarnos con Dios amor. Porque si nosotros no tenemos amor hacia los demás, entonces Dios no se puede relacionar con nosotros. El amor es que a pesar de cualquier cosa tú estés ahí, y a pesar de lo que haya sucedido tú estés ahí presente. El amor nunca se ofende y no es temporal. El amor siempre es eterno y el amor siempre olvida lo que pasó en el pasado. 13:13. Número 2, el gozo. Y el gozo es la condición espiritual que disfruta el creyente. En donde eres lleno de fortaleza y de ánimo. Y si quieren anotar, se refleja en tu sonrisa. El gozo, estamos en el gozo. Se refleja en tu sonrisa. Ejemplo, ¿han visto de repente que estamos así en la iglesia y alguien siempre está, como Pastor Aaron, que siempre está sonriendo? Entonces tú puedes ver por medio de él el gozo de Dios, porque en todo momento el que estés gozoso es que estás lleno de éxtasis y de energía y de fortaleza. Cuando tú tienes un gozo, si algo pasa, ahorita estamos hablando, puede que pases por situaciones difíciles para que exprima lo mejor de ti, pero si en esa situación difícil tú estás con gozo, entonces vas a disfrutar, y como dice en la canción, fiesta en el desierto, o sea que estés bien alegre a pesar de cualquier circunstancia, y eso tú lo contagias a los demás. Amén. Y por último, paz. La paz en hebreo es la palabra shalom. Shalom. S-H-A-L-O-M. Shalom. A-L-O-M. Y de hecho es un nombre compuesto de Dios, Yahweh Shalom. Y significa Dios de paz. Y paz no es un sentimiento de tranquilidad. Paz es que todo esté en orden conforme a la voluntad de Dios. Otra vez, paz es que todo esté en orden conforme a la voluntad de Dios. Y por ende vas a sentir la tranquilidad. Y paz se habla de un orden en finanzas, un orden en salud,
un orden en familia, un orden en emociones, un orden en todo tu ser. Amén. Si voy muy rápido, perdónenme, pero se nos está acabando el tiempo. No es cierto. Nada, pero lo bueno es que lo estamos grabando como quiera. ¿Sí? Entonces voy muy rápido, si no, como quiera le bajo para que puedan anotar y entender. Ajá. Entonces, cuando alguien está en paz, es que todo tu ser debe estar en plenitud. ¿Por qué, tía? Porque si yo tengo paz en una área, pero no tengo paz en otra, no puede haber plenitud. Porque cuando tú tienes un vaso y lo tienes sobre una mesa que nada se mueve, entonces, ¿cómo va a estar el vaso? Pleno y tranquilo, el agua. Pero si tú mueves cualquier esquina de la mesa, a pesar de que todas estén bien, va a haber tambaleo dentro de las aguas. Entonces, lo que Dios quiere para ti es que no solamente vivas bien, sino vivas bien a causa de que hay orden en tu interior. Y si hay orden en tu interior, hay orden en tu exterior y tu alrededor. El orden interior provoca un orden exterior. Y ese orden exterior es que toda tu atmósfera esté bien. Amén. Y cuando tú tienes paz, escúcheme bien, eso es bien importante, puedes escuchar la voz de Dios. Si no hay paz, escuchas mucho bullicio y escuchas muchas voces dentro de ti, pensamientos, y eso provoca que sea confusa la voz de Dios. Cuando hay paz, la voz de Dios, así es. Y si no, es muy difícil, si la escuchas, porque Dios puede hacer lo que Él quiera, pero es muy difícil escucharla cuando hay pensamientos rebotando. Los pensamientos rebotando no es solamente que un síntoma de intranquilidad o miedo o temor, no temor de Dios, un temor incorrecto. Entonces la paz provoca que todo esté en plenitud. Y cuando tú dices Yahweh, Shalom, o tú eres mi Dios, o tú eres mi paz, Dios, o Señor, por favor, dame paz, Dios automáticamente te la da. Y eso mejora tu conexión con Dios. La paz, por eso decimos, ten paz, porque todo está bajo control. Dice la Biblia, no te preocupes ni te afanes por el día siguiente. O sea, tranquilo. ¿Qué acaso los pájaros ni siquiera hacen nada y siempre comen? Y dice, ¿y qué acaso los lirios del campo no siempre tienen vestiduras súper bonitas? Que incluso el rey Salomón, con toda su gloria, nunca se vistió tan bien que ellos. Y si Dios viste a los lirios del campo, que al día de mañana pueden ser aplastados o quemados, ¿qué más importante eres tú para Él? Entonces, no te preocupes y no te afanes por el día de mañana. Por eso, ten paz. Porque, ¿puedes hacer algo? No. Entonces, confía en Dios. Claro, esfuérzate y Dios va a traer la respuesta. A veces Dios prueba en un momento intranquilo para poder en realidad sacarte a lo mejor. Pero en ese momento intranquilo, Dios es la paz. Amén. Entonces, número que sigue, paciencia. Ya entramos al segundo grupo. Amén. Entonces, paciencia, que es estar firme, animado y ser constante en las pruebas de larga duración. Ajá. Estar firme, ser constante y animado. Ajá. En las pruebas de larga duración. Entonces, ya es en el segundo grupo, que es relacionarnos con los demás. Constante y con ánimo. Ajá. Y animado. Pruebas de larga duración. Y te tengo una noticia, Dios te puede probar la paciencia con una persona. Y esa persona puede ser familia o amigo más cercano, no es alguien muy lejano. Porque si tienes a alguien lejano no impacta en ti. Si tienes a alguien cercano, Dios lo utiliza para formarte. Comentarios después. Comentarios después. La paciencia es algo muy importante. La paciencia es algo bien importante. ¿Por qué? Porque la paciencia es saber lidiar con las dificultades y errores de los demás. Bueno, a ver, ¿te puedo hacer una pregunta de volada? Ajá. Sí, por decir, si yo me detecto que no tengo paciencia, ¿cómo puedo hacer más fácil? Conseguir esa paciencia. Ok, esa pregunta es bien importante y aplica para todos los frutos. Si yo identifico que no tengo, tienes que ser sincero primero, ¿verdad? Sí. Segundo, pero si tú identificas...
Ándale, si tú quieres lograrlo, primero vas a orar a Dios. El Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Yo creo que en esto aún me falta. Por favor, guíame y desarrolla, porque yo quiero agradarte a ti. Entonces, en ese momento, lo que tú le oraste a Dios, Dios te va a traer algo que choca en tu personalidad para poder desarrollarte. Y cuando estés ahí, tienes que ser muy sabio e identificar que eso es lo que tú oraste, no es un cadillo ni nada. Es algo que Dios puso ahí porque tú lo hablaste. Entonces, ahí, tía, es cuando entonces empieza a salir lo mejor de ti, florecer. Bueno, y entonces... Pausa. Y por ti mismo no puede lograrse el resultado. Es cuando chocas con el cadillo, tienes que orar y decir, Espíritu Santo, ayúdame. Entonces ahí te despojas de tu yo y ahora Dios toma el control. Y cuando toma el control empieza a romper lo que estaba antes duro y ahora lo hace moldeable para poder desarrollar. Ser constante en la oración, en ese punto, ¿verdad? Ándale. Lo logres, o sea, logres llegar A eso. Y segundo punto, eso se logra con oración. Porque cuando tú oras, fortaleces tu relación con Dios. Y cuando tú fortaleces tu relación con Dios, es como en un matrimonio, te haces uno con la persona. Y entonces, le puedo poner aquí, se logra con la oración. Porque cuando te haces uno con el Espíritu Santo, toda la naturaleza de Dios se va a transmitir a ti. Donde dijiste, es saber lidiar con las dificultades del otro, de la otra persona. Ajá. Con las debilidades, con las faltas, dificultades no, con las debilidades, con las faltas, con los errores de la otra persona. Sí, con los errores. Sí. Uh-huh. Entonces la paciencia es clave y yo creo, si quieren anotar, la paciencia es la mayor virtud para el cumplimiento de las promesas. ¿Es la mayor qué? la Mayor virtud para el cumplimiento de las promesas. Porque con la paciencia, No tienes paciencia ya. porque con la paciencia Dios te prueba mucho. Porque Pues Dios me ha dado Es la mayor virtud. mucha La mayor virtud. No, paciencia. para el cumplimiento de las promesas. Porque yo creo que Dios contesta tres cosas. Dios contesta sí a una oración, Dios contesta de plano no, o Dios se queda callado y en el silencio prueba la paciencia. Y es uno de los fundamentos para que todos los demás frutos también se edifiquen. Bueno, yo le tengo paciencia a Dios siempre, no digo nada. Pero para los seres humanos, no, porque a veces tú le pides a Dios algo. Y esperas, o sí, eso claro. Está así. Y esperas. O sea, tú le estás dando, tú sabes que Dios te lo va a dar en un momento dado, pero tienes que tener paciencia. No, por ejemplo, como cuando alguien está enfermo o algo y empiezas a decir de Dios hasta tonterías, ¿verdad? No, tienes que ser paciente. Yo con Dios sí, y con algunos más, pero con mi familia. Bueno, cada quien es ministrado personalmente. Continuamos. Siguiente. Bueno, yo creo que no vamos a alcanzar ahorita en línea. Entonces, todos estos videos ya se están grabando y estos días ya se van a empezar a subir. Entonces, disculpen ahí en línea porque ya menos acaba la sesión, si no es que ya se terminó la sesión. Entonces ahorita vamos a continuar y si gustan pueden ver también el video en el canal. Entonces vamos a continuar, ¿va? Siguiente punto. Siguiente punto, gentileza. ¿Quieren que lo corte o le seguimos? ¿Le seguimos? Gentileza. No, le seguimos, hijo. Ok. No, está súper bien. Entonces, la gentileza, significa, en otras palabras, ser amable. Ser amable. Es decir, si alguien te insulta, trágatelo todo y cuenta hasta 10 y yo también te quiero mucho. Si alguien dice, por favor, te toca servir en la red,
Por favor, no se siente ahí. ¿Cómo no me voy a sentar aquí? Tranquilo. Sea amable y sé gentil. Como cuando estás en la iglesia, por aquí, aquí seguidito, no, ya. Y tú. Sé gentil. Sé amable. ¿Por qué? Porque el trato es fundamental para poder impactar en los demás. La gentileza es un puente para poder lograrlo. La gentileza va de la mano con la amabilidad. Y dependiendo como tú eres amable, los demás te tratarán a ti también. Por eso la amabilidad es importante y ser gentil ante cualquier cosa. Y la gentileza oprime al orgullo. La gentileza oprime al orgullo. Y número 3, bondad. Y bondad significa ser bueno en cada situación. Y desear hacer lo bueno. Bondad significa hacer lo bueno en toda situación. ¿Bondad? ¿Sí? Significa ser bueno en toda situación. Y desear hacer lo bueno hacia los demás. Hacer lo bueno. Hacer lo bueno en todo momento. Es bondad. Sí, esa es la bondad. Hacer lo bueno en todo momento. Fíjate, son 9. Para cumplir las 9. Es hacer lo bueno en todo momento. Y desear así, anhelar hacer siempre lo bueno a los demás. Por eso dice la Biblia que siempre haz lo bueno. Es otras palabras que utiliza. Pero dice, tía Yolanda dice, no te canses de hacer el bien. Y desear. Hacer lo bueno. A ver, significa hacer lo bueno en todo momento y desear hacer lo bueno hacia los demás. Hacer lo bueno y desear hacer lo bueno hacia los demás. Punto y seguido. Combina el amor y la justicia. ¿Combina? El amor y la justicia. El amor con la justicia. Ajá. Tan justo que por eso me desespero. Ok. Bondad. Entonces vamos a brincar ya al tercer grupo. ¿Ok? Este está bien bueno. El tercer grupo. Y dice: Fidelidad. Acuérdense que este grupo es un fruto para poder tratarte a ti mismo. Y claro que también es para las demás cosas, pero es con propósito para ti mismo principalmente. Entonces la fidelidad es ser constante en cada camino. Fidelidad. Ajá. Es ser constante. En cada camino. Ser constante en cada camino. Ser una persona fiel. Ser una persona confiable. Otra vez. Ser constante en cada camino. Ser una persona confiable. Así lo voy a cerrar para hacerlo más resumido. Ajá. Entonces, si tú eres fiel, eres constante. Y si eres constante, alcanzas la perfección en todo lo que te propongas. Eso viene en Santiago 1:3. A ver, si eres fiel. Si eres fiel, eres constante. Y si eres constante, alcanzas la perfección en lo que te propongas. Por eso, siento el Espíritu Santo. Si eres fiel, eres constante. Ajá, eres constante. Y si eres constante, alcanzas la perfección en todo lo que te propongas. Perfección. Entonces la fidelidad, dijimos que es el primer fruto para relacionarnos con nosotros mismos, porque tú tienes que ser una persona, una mujer o un hombre fiel, primero a ti mismo, para poder ser sincero y decir: yo voy a estudiar esta carrera, voy a ir a este trabajo,
voy a iniciar esta familia, este va a ser mi matrimonio, voy a dedicarme a mis hijos, voy a dedicarme a la iglesia, voy a tener un ministerio y voy a ser fiel a mis decisiones. Y por ende soy constante. Y ser fiel en tus objetivos te brinda confiabilidad como persona hacia los demás. Es decir, si tú eres fiel a tus objetivos, que claro, esos objetivos tú los oraste y le dijiste a Dios, esos son los correctos. Entonces tú eres fiel a esos objetivos. Ahora, tía Yolanda, ¿qué es lo que estás provocando? Que todo tu alrededor te observe y vea en ti una persona confiable. Y cuando alguien cree que tú eres confiable, esa persona se va a abrir contigo. Y cuando se abre contigo, es un indicador gigante para influir en él. La fidelidad abre puertas a la confianza. Y la confianza te da una carta grande para hacer de influencia a los demás. La fidelidad te abre las puertas a la confianza. Y la confianza, las puertas a la confianza. Y la confianza es una carta abierta para la influencia a los demás. Y la confianza es una, ¿cómo les dije? Es una carta abierta de la influencia hacia los demás. Y cuando tú tienes influencia en los demás, tú puedes impactar positivamente y edificar sobre otro. Por eso es que los 3 frutos que son para ti mismo, en realidad te preparan a ti para poder apoyar a los demás. Ajá. Sí, hacia los demás. Claro. Número 2, humildad. Ser humilde. También. También los demás. Número 2, humildad. ¿Qué de estos mata al egoísmo? ¿Qué de estos mata el egoísmo? La humildad. La humildad mata el egoísmo. El egoísmo. La humildad mata el egoísmo. Porque el egoísmo es querer hacer yo. Y cuando eres humilde, te sometes a no tu yo, sino a quien te ordena. Y el que te ordena es tu amo. Y tu amo es Dios. Porque un nombre de Dios es Adonai, que significa mi Señor. Y dependiendo de la voz que tú escuches, es tu amo. Así que tú no eres amo de tus pasiones, ni del mundo, ni de otra persona. Tú no eres esclavo. Tú eres esclavo de Dios. Entonces, si tú escuchas a tu amo, tú tienes que morir. Por eso dice el 24, Gálatas 5:24. Tienes que morir a tu yo para poder cargar y también seguir a Dios. La humildad es la que te hace despojarte de tus emociones y pasiones personales. La humildad es la que te hace despojarte, o sea, arrumbarlos. Despojarte de tus emociones. ¿Y cuál era otra palabra que les dije? Y deseos personales. Personales. Para poder someterte a la voluntad de Dios. Eso es la humildad. Para someterte a la voluntad de Dios. Tener humildad. Tener humildad. Y les voy a decir algo más. La humildad te otorga dependencia total de Dios. Le dije que esta clase es muy edificadora. Es de muchos que te otorga total dependencia de Dios. Aquella persona que es humilde significa que está dependiendo totalmente de Dios, porque constantemente solamente escucha las instrucciones y ejecuta. Es decir, viene un pensamiento, ¿lo voy a lograr o no lo voy a lograr? Si la humildad te otorga, no. Yo escucho lo que Dios me dijo y Dios me dijo que vaya para adelante. No pasa nada. Entonces te otorga total dependencia. Al egoísmo. La humildad es un fruto
que permite que tú seas moldeado por Dios. Claro, pero ¿por qué entra no en un fruto para Dios y un fruto para ti mismo? Ajá, porque entra con un fruto para ti mismo, porque tú primero tienes que reconocer que no eres tú, sino es hacia los demás, que no vives para ti, que vives para los demás. Entonces cuando logras, es difícil, pero cuando logras dar ese switch, entonces cargaste ya con todo. Y ahora sí, puedes seguir la voz de Dios. Por eso dice, sí o no, en Gálatas 5:24, quien me quiera seguir, que clave sus pasiones en la cruz. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza ándale, y los han crucificado a Él. Para cargarle y seguirlo a Él. Humildad. Y ya por último, y uno muy, muy importante, dominio propio. Una vez más, dominio propio. Y recuerden, dominio propio es el último, pero no menos importante, y amor es el primero. Esos hacen un sándwich que abrazan todos los frutos. Dominio propio es esencial para todo. Amor y dominio propio, ¿verdad? Amor y dominio propio. Los abrazan. Tener amor y tener dominio propio. Ajá. Entonces, el dominio propio te hace tener control de las circunstancias externas e internas. De las situaciones externas e internas. Externas de afuera e internas. Internas de adentro. Ajá. Sí. Y internas. Les voy a dar un ejemplo. Ajá. Les voy a dar un ejemplo. Si viene una tentación, esto está normal ahí. De repente viene una tentación conforme a la concupiscencia de cada quien. Viene. Entonces lo que va a actuar ahí, el número 1, no lo voy a hacer porque tengo amor a Dios. Y número 2, pero la decisión está en tus manos. O te controlas o no te controlas. El dominio propio es un fruto muy grande, porque cuando tienes dominio propio de ti, encuentras la disciplina. Y la disciplina te hace también perfección en todo lo que haces. Cuando tienes dominio propio, ¿qué dijimos? Un fruto del Espíritu es ser amable. Entonces, si te dicen algo, trágatelo. Pero no puede haber un regulador si no tienes dominio propio. Porque si no hay dominio propio, dices, y le metes un moquetazo. Entonces el dominio propio te regula para no pasarte de corriente con los demás. Y cuando hay un aparato electrónico tiene un regulador, todo lo que está enchufado a él puede funcionar correctamente. Tiene un regulador. Y cuando estaba estudiando, Dios me dijo eso. El dominio propio es un regulador y el amor es el calibre del cable. Para los que no saben, yo no sabía esto, pero el calibre del cable define cuánta corriente puede pasar. Mientras más chiquito el calibre, más puede aguantar. Está al revés. Y mientras más grande, menos corriente aguanta y se truena el cable. Entonces, el amor es el calibre y el dominio propio es el regulador. Y todos los frutos van enchufados ahí. Es decir, si no tienes mucho amor, no puede venir mucha electricidad. Entonces, si te ensanchas en amor, viene mucha. Pero si el regulador no está bien, viene mucha y te lo va a tronar todo. Entonces, el dominio propio regula y el amor abre paso a todo. Amén. Ya cómo es Dios. Todos esos frutos están escritos en un orden especial y todos tienen un propósito. Amén. Entonces, cuando tú logras dominio propio, tú vas a ser constante en lo que tú quieras, ¿a poco no? Entonces, ahí ya se cumplió la fidelidad. Cuando tú tienes dominio propio, entonces puedes someter al pensamiento incorrecto y decir, no, eso no viene por parte de Dios. Ándale. Y el dominio propio lo dispara el amor. No puede haber dominio propio si no hay amor antes. Está bien bueno, ¿verdad?
Entonces, con esto voy a cerrar. Amén. Lo importante aquí es no abrumarse. Y si son muchos, sí son muchos, pero poco a poco, o sea, son 9, poco a poco, mientras nosotros vayamos caminando es cuando vamos a ir aprendiendo. Dependiendo de nuestro caminar con Dios, va a ser cuanto más nosotros tenemos el ADN de Dios. Es decir, mientras más, ahorita dijimos, tía Judith, mientras más oro, más me hago uno con Dios. Y si me hago uno con Dios, su ADN viene a mí. Es decir, esos frutos se reflejan en alguien que tiene una intimidad con Dios. Por eso empecé diciendo lo que Jesús decía. Y decía, Jesús dijo que no miren a las personas por cómo son, sino miren por su fruto. Porque el fruto define cuánto ellos en realidad están buscando. Y por ende dice, y todo viene por añadidura, todo viene cuando tú buscas de Dios automático. Es decir, es imposible que yo poniendo un árbol, una plantita al sol y con agua todos los días y la cuide, no crezca. Cuando tú buscas de Dios, dice la Biblia, es ríos de agua viva. Es decir, constantemente va a estar regando tu espíritu y va a ir creciendo, creciendo con el propósito principal que cuando tú estés bien, ahora multiplícate y comparte, y comparte, y comparte. Y si tú lo haces, ahora se desbloquean más beneficios que luego vamos a ver, que se llama la unción de Dios. Amén. Amén. Y cerrando, última línea, los 9 frutos forman tu carácter en Jesús. Otra vez y cerrando, estos 9 frutos forman mi carácter en Jesús. Mi carácter en Jesús. Entonces, mi oración diaria, ¿cuál debe ser? Espíritu Santo, por favor, ayúdame a formar mi carácter. Y por ende, esos 9 frutos se activan. Carácter. Y los, sí. Así es. Forma mi carácter conforme al de Cristo Jesús. O forma mi carácter como el tuyo, Espíritu Santo, por favor. Y ahí viene. Amén. Entonces, porque haces un fuerte, siguen escribiendo. Ayúdame a formar mi Carácter conforme al tuyo o conforme al de Jesús. Y cuando tú oras eso, el carácter se forma a través de los frutos. Entonces se va a activar todo lo que dijimos ahorita. Se va a activar el cadillo y se va a activar todo lo demás. Pero es conforme a Dios no pondría algo en tu camino si no puedes pasarlo. Entonces ciertamente lo que está enfrente de ti es porque Dios quiere exprimir lo mejor de ti y quiere verte vivir en plenitud como Él te diseñó. A veces uno puede decir, oye, pero es que batallo y yo no tengo esto y el otro. Pero aquí lo importante es verlo no con ojos naturales, sino con ojos espirituales. Es decir, ¿por qué está pasando esto? Es con un propósito. Y si Dios permitió esto, no es para hacerme sentir mal ni molerme, sino es porque quiere que aprenda algo de aquí. Amén. Porque hace un fuerte aplauso a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad de poder escucharte y de que tú ministraras nuestro corazón. Hoy, Espíritu Santo, fue una clase muy diferente porque no solamente predicamos, sino se edificó mucho. Y yo creo que todo lo que se edifica en ti nunca es en vano. Yo creo, Señor, que estas clases no solamente es para pasar un tiempo en familia o de buscar de ti, sino que buscando de ti tú construyes en nosotros. Espíritu Santo, te pido que esta palabra no solamente se mantenga unos días, sino que se mantenga permanentemente en nosotros. Y que esto de los 9 frutos que nos enseñaste, hoy oro para que sean inyectados completamente y sean desarrollados por parte tuya. Espíritu de Dios, hoy te pido de una manera muy humilde que seas tú que cada día nos ayude a caminar conforme a tu voluntad y tu corazón, y que seas tú, Jesús, que forme estos 9 frutos en nosotros. Señor, si nos hace falta paciencia, desarróllala en nosotros. Señor, si nos hace falta humildad, desarróllala en nosotros. Señor, si nos hace falta amor, paz, gozo, bondad o algún fruto, te pido hoy, Espíritu Santo, bien humilde, Señor, que seas tú quien tome total control. Al final de cuentas, nuestra vida
solamente es prestada por parte tuya. Permítenos hacer buen uso de esta vida y cada día ser formado para ti, porque yo firmemente creo que en el momento que nosotros permitimos que tú nos formas, tú entras e intercedes y nos moldeas como el alfarero. Y hoy yo creo, Espíritu Santo, que el alfarero está aquí hoy. Hoy, Señor, presentamos delante de ti nuestro corazón. Y si hubiese algo que a ti no te agrada, remuévelo. Y, Señor, permite que todo lo que viene por parte tuya empiece a inundarnos completamente. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente y permítenos alinearnos a ti. Si hubiese alguna necesidad en la salud, si hubiese alguna necesidad en la economía, en las finanzas, hoy te pido, Dios, que seas tú obrando con un milagro creativo, ahora en el nombre de Jesús. Hoy mando la palabra como hombre de Dios, destruyendo toda fortaleza, que pueda venir tanto en la mente como en nuestra fe. Y seas tú quien la rompa para creer que tú puedes traernos el milagro. Padre, la fe no opera en el mañana, opera en el hoy. Y hoy oro, si tú conoces cada corazón, si hubiese alguna necesidad, hoy, Señor, tú en tu gran amor la respondas, Padre, y que hubiese testimonios como los ha habido en estos días. Señor, en la misma atmósfera que me has permitido presenciar en estos días, permítela, Señor, presenciar en las demás personas. Yo creo que estando aquí no solamente, Señor, nos permites predicar, sino también repartir de lo que tú, Señor, nos estás recargando de tu unción. Padre, hoy oro, Señor, para que tú seas quien nos guíe y podamos caminar conforme a tu corazón y que esos 9 frutos sean un sello en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que está escuchando, a mi familia allá en línea. Padre, bendícelos y que esta clase se mantenga en su mente por todos los días de su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Porque haz un fuerte aplauso a Dios. Y terminamos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones. Si este video te impactó, si este video te gustó, yo creo que no existen las casualidades. Si hoy tú estás viendo este video, yo creo que Dios tiene algo bien especial para ti. Así que si hoy quieres tomar la mejor decisión de tu vida y aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador, hoy yo te invito a hacer esta oración, repetirla junto conmigo. Entonces, si gustas, ahí donde quiera que estés, cierra tus ojos nada más para concentrarte y repite esta oración con toda tu fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy las gracias por esta oportunidad. Te pido que limpies y laves toda maldad dentro de mí. Te pido que perdones todos mis pecados, porque hoy abro las puertas de mi corazón a ti, mi Señor Jesús. Te acepto en mi vida y te entrego mi familia, mi salud, mi economía y todo mi ser. Hoy te doy la bienvenida, Espíritu Santo, y prometo servirte toda la vida, así como sé que tú estarás conmigo toda mi vida. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Si tú hiciste esta oración, dice la Biblia que hay fiesta en el cielo. Entonces graba este día y a partir de ahora nada es casualidad. Te bendigo mucho y gracias por ver este video. Bendiciones.